queda guardado. Bien, entonces, en la modalidad virtual, fíjense que lo que piden es, para regularizar la materia, pide 80% de asistencia a clases teóricas y 80% de asistencia a clases prácticas por videoconferencia. Bien, por lo tanto, yo voy a guardar la asistencia de las clases que tengamos los días jueves. Bien, eh, así ya tengan presente eso, ¿sí? Tienen que asistir al 80% de las clases prácticas. Va a haber 3 exámenes parciales, igual que en análisis 1, y bien, y cada examen parcial va a estar compuesto por una tarea y un cuestionario. Bien, básicamente eso es lo que necesitamos saber de la modalidad virtual, hasta que si en algún momento volvemos a la presencialidad, por mientras lo virtual es esto. Bien, tenemos clases una vez a la semana, entre hora y media a 2 horas, si hay extenderse más no hay problema, y tienen que cumplir 80% de asistencia, tanto en teoría como en práctica importante. Va a haber 3 exámenes parciales, ¿sí? No sé si tienen alguna duda al respecto de la materia. Si no, así, si no empezamos nomás con la materia. ¿Alguna duda algo que quieran consultar? Bien, yo en general ahora preparo un PowerPoint y creo una carpeta abajo donde están las clases virtuales. Yo creo una carpeta, ahí voy a ir subiendo todos los PowerPoint que vamos desarrollando durante las clases, ¿sí? Dentro va a quedar guardado esto, queda grabada la clase y además va a quedar guardado el PowerPoint en esa carpeta, ¿sí? Yo el PowerPoint que voy a preparar los voy a partir ahí, ¿sí? Eh, no tengan dudas en cualquier momento de consultar lo que quieran, no hay problema. Bien, si les parece entonces, comenzamos con la clase de hoy. Bien, fíjense que los parciales, eh, probablemente como fueron durante el primer semestre, va a haber un trabajo práctico complementario, o sea, 5 ejercicios parecidos al trabajo práctico, por ejemplo, 1, y un cuestionario práctico, ¿sí? El promedio de las dos notas va a ser el primer parcial, por ejemplo. Después va a haber un segundo trabajo práctico, un segundo cuestionario, el promedio de las dos, el segundo parcial y así. ¿Sí? Mientras sea virtual va a ser esa modalidad. Si llegamos a volver a la presencialidad, bueno, ahí van a cambiar las cosas. Bien, entonces este sería nuestro primer trabajo práctico. Aplicaciones de la derivada, ¿sí? En, en, el, en el, sí, todos los jueves a las 10 de la mañana, que es el horario que está pensado para cuando tengamos clases presenciales. La comisión esta está pensada de 10 a 1. Por lo tanto, las clases virtuales las vamos a tener a las 10. Si después por ahí hace o es necesario alguna clase extra en otro horario, lo arreglamos, no hay problema. Pero eso hay que arreglarlo entre nosotros. Bien, entonces decíamos, tenemos el primer trabajo práctico. Recuerden que en análisis matemático 1 se llegó a ver hasta en diferencial, ¿sí? Aplicación del diferencial. Ahora vamos a ver lo que sería aplicaciones de las derivadas, ¿sí? Hay que ver cómo a partir de la derivada vamos a construir, graficar, poder identificar y graficar funciones, ¿sí? Ese básicamente es el objetivo de este trabajo práctico. Creo que todavía no tuvieron la teoría, la tienen el viernes, ¿no? Entonces, más o menos yo les voy a dar lo que hace falta de teoría para resolver. Me dijeron que tenemos que hacer hasta el ejercicio 3 menos hoy, ¿sí?
Si por ahí estoy hablando muy rápido, me avisan y frenamos. Si hay que repetir algo, me lo dicen, ¿no? Porque por ahí yo voy muy rápido. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos para esta primera parte? Necesitamos saber qué es un máximo y qué es un mínimo, ¿sí? Si yo tengo un número del dominio de la función, eso es importante. El punto tiene que estar en el dominio de la función. Entonces, f en C, f evaluado en C va a ser un máximo absoluto de la función si la función es, en el punto es mayor o igual que la función para todo x en el dominio, ¿sí? Y va a ser un mínimo absoluto si la función, el valor en la función en el punto es menor o igual que el valor de la función para cualquier punto del dominio, ¿sí? Esos son máximos absolutos y mínimo absoluto. Bien, máximos o mínimos absolutos se los llama a veces máximo, mínimo y global, o sea que en algunos libros lo pueden encontrar como máximo o mínimo absoluto y en algunos libros como máximo o mínimo global. Nosotros lo vamos a llamar absoluto, ¿sí? Y estos valores máximos y mínimos se llaman extremos, ¿sí? Estos son extremos de la función, o sea, el punto C este es un extremo de la función f, ¿bien? Ahora, a veces no necesariamente tenemos máximos absolutos o mínimos absolutos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que vamos a llamar máximos locales o mínimos locales, ¿sí? ¿Y qué van a ser los máximos o mínimos locales? Cuando yo me pare en un entornito cerca, o sea, cuando yo esté en la cercanía del punto y alrededor de ese punto la función sea menor que el valor, va a ser un máximo local, y si la función es mayor que en ese punto en una cercanía, va a ser un mínimo local, ¿sí? Entonces tenemos definición de máximo absoluto, mínimo absoluto, máximo local y mínimo local, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, esto está sacado de la teoría, ¿no? Fíjense que aquí tenemos en tres puntos que vendrían a, dos puntos que vendrían a ser máximos, ¿sí? O tres. No, 2 puntos. Tengo el punto B, fíjense que el punto B acá hay un máximo y el punto D acá hay un máximo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir que sea un máximo absoluto? De todos los máximos que hay, o sea, de todas las crestas, vendrían a ser las puntas de las crestas, el grande de todo es el máximo absoluto. Fíjense que acá tengo dos máximos, este máximo en DF de D vendría a ser un máximo absoluto, ¿sí? En este punto, acá hay un máximo absoluto. Bien, ahora, ¿cuál vendría a ser el mínimo absoluto? El valor más chiquitito que toma la función. Entonces yo mirando acá vendría a ser el primer valor que toco. Fíjense que el más chiquitito de esta función es AF de A. Por lo tanto, en AF de A hay un mínimo absoluto, ¿sí? Si la función estamos trabajando del intervalo A hasta L, ¿no? Porque esta función se corta y fíjense que esta se corta y esta tiende a seguir hacia arriba, ¿sí? Esta tiende a seguir hacia arriba y esta se corta aquí. Por eso es que acá hablamos de mínimo absoluto en AF de A. Bien, ahora, fíjense que en el punto B, en X igual a B, si yo me quedo en la cercanía del punto, este puntito que está acá arriba es más grande que cualquiera de los puntos que están acá al costadito, en la cercanía del punto, ¿sí? A eso es lo que nosotros llamamos un mínimo máximo local. Sí, o máximo relativo, exactamente. Máximo local o máximo relativo. Sí, 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 sí. Sí, en algunos libros lo van a encontrar como máximo relativo, ¿sí? Absoluto y relativo. Bien, entonces eso es lo que me dice. Por ejemplo, si yo trabajara este máximo local en BF, vendría a ser si yo trabajo en el intervalo AC, en ese intervalo la función alcanza un máximo y el máximo está en el punto B. Por eso es un máximo local. Si yo me quedo en una cercanía del punto, en esa cercanía el punto es el más grande. No es el más grande de toda la función, pero sí en una cercanía, en una BSA, en un entorno, cualquiera de esas maneras lo van a encontrar. Bueno, mientras sea más grande en una cercanía del punto, eso va a ser máximo local. Y algo parecido va a pasar en C y en E, pero solo que en C y en E, fíjense que ahora son mínimos locales. Porque si yo me quedo en una cercanía, por ejemplo, en el intervalo B y D,
este punto es el más chiquitito de todo en el intervalo B y D. Y lo mismo en E. Fíjense que si yo me quedo en un intervalo cercano entre D y E, ¿sí? En un intervalo cercano en la cercanía del punto, este puntito es el más chiquitito. Por lo tanto, es un mínimo local. ¿Sí? Entonces acá tengo mínimo local en E y F y en C y F de C, que no lo anoté. ¿Sí? Entonces, esas vendrían a ser máximos absolutos, mínimos absolutos, máximos locales, mínimos locales, a partir de la gráfica de la función, ¿sí? Y entonces, ahora podemos ir al ejercicio 1 del... Fíjense que me dice el primer ejercicio, utilizar la gráfica para establecer los valores máximos, absolutos y locales de cada una de las funciones, ¿sí? Yo hice el primero, como son dos, te dejo el segundo para que ustedes lo piensen. Ahora, si pensamos, ahora pensemos un poquito. ¿Quiénes serían los máximos absolutos? ¿Tendrá máximo absoluto esta función? ¿Ustedes qué creen? ¿Tiene un máximo absoluto? Y si tiene un máximo absoluto, ¿dónde está? ¿Y dónde estará el máximo absoluto? ¿Cuál es? ¿En qué punto? En x igual a 5. 1, 2, 3, 4, 2, 3. ¿En 4 no sé? Sí, x igual a 4. En x igual a 4 y altura 2, 3, 4, 5. Claro, sería en x igual a 4 igual a 5. O sea que en el punto 4, 5 tendría el máximo absoluto. ¿Sí? Tiene un máximo absoluto en el punto 4, 5, que justamente es este puntito que está acá. Ese sería nuestro máximo absoluto. ¿Sí? ¿Tendrá un mínimo absoluto? Si tiene, ¿ustedes creen que sí tiene? ¿Y dónde tiene el mínimo absoluto? Vos me decís en x igual a 0, pero fíjate que, por ejemplo, en este valor hay un valor aquí donde es más chico que 0, no es absoluto. En 7 menos 1. Y ahí lo importante, fíjense que el 7 es un punto del dominio de la función. En 7, fíjense, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1 sería, no, este no es menos 1, sino que es 1 y es un guioncito, ¿no? Ahí el 1 y el 1 marca la escala de la gráfica nada más. Fíjense que en 7, claro, el 7, este sería, si estuviera pintado el puntito acá, sí, no importa la discontinuidad ahora. Todavía no estamos pensando en discontinuidad, es solamente analizar la gráfica esta y ver si tiene máximos o mínimos, nada más. Fíjense que en 7, el 7 no es un punto del dominio de la función. ¿Sí? Y en la definición que vimos anteriormente, fíjense que, importante, sea C un número del dominio de la función. Bien. Por lo tanto, este 7 no puede ser un mínimo absoluto, porque el 7, x igual a 7, no está en el dominio. Ahora, ¿este podrá ser mínimo absoluto? No, porque acá hay valores que son menores que la función. Acuérdense que tiene que ser el más chico de todos. Sin embargo, en este pedacito que está acá abajo, hay valores más chicos que 2, que sería el este. ¿Sí? Por lo tanto, el límite de izquierda de 7 puede ser no, porque tiene exactamente un punto. El límite por izquierda es justamente 1. Pero yo estoy hablando de el máximo se da en el valor de x. Tiene que ser un punto del dominio, o sea que tiene que ser un x, f de x. El 7,1 no es un punto de la función, entonces no puede ser un mínimo absoluto. ¿Sí? El 2,0 tampoco, porque fíjense que acá abajito, de nuevo, hay valores que son más chicos que este.
No, la función tiene que estar por abajo, por arriba de este punto siempre. No es x igual a 0, porque fíjense, si yo me fijo este valor que está aquí, por ejemplo, este valor que está aquí es menor que este valor que está aquí. Este valor que está aquí, que sería, por ejemplo, 1.5, es más chico que 2. Por lo tanto, en 0 no puede tener un mínimo. Para que sea mínimo absoluto, el valor de la función tiene que ser más chico que todos los valores de la función, ¿sí? Sin embargo, este valor que está acá ya es más chico que esto. Por lo tanto, podemos concluir que esta función no tiene mínimo. Exactamente. Esos mínimos que ustedes lo que me hablan serían mínimos relativos o locales, ¿sí? Entonces, no tiene mínimo absoluto. Esta función particular no tiene. No, no, no. Ese teorema me dice que si la función es continua en el cerrado, seguro que alcanza su máximo y mínimo. Pero que no sea continua, no me dice nada si tiene o no tiene máximo. Puede tenerlo como puede que no. No me asegura nada. O sea, la vuelta no se cumple. Que tenga máximo y mínimo no me asegura que sea continuo. Sin embargo, que sea continuo en un cerrado me asegura que la función va a alcanzar su máximo y su mínimo. Esa es la diferencia. Fíjense que hasta ahora en la definición que nosotros trabajamos, solamente hablamos de el valor más grande en la función y el valor más chico en la función. No hablamos todavía de continuidad, qué forma tiene que tener la función y nada, sino que incluso analizamos las gráficas de la función. ¿Sí? Hasta ahora no nos metimos con continuidad de eso. ¿Qué podemos decir entonces? Además, que esto tiene un máximo local en el punto 64, que sería aquí. ¿Sí? Acá hay un máximo local. Bien. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un mínimo local en el 0, 1, no es en 0, 1, es en 0, 2. En 0, 2 tenemos un mínimo local y también en el 2, 2. ¿Sí? Aquí tenemos mínimos locales, máximos locales. ¿Sí? Y acá hay otro mínimo local en 5, 3. ¿Sí? Tenemos tres mínimos locales, un máximo local, un máximo absoluto y un mínimo absoluto no tiene, ¿sí? En general, pues puede tener más de uno máximo, no es problema. ¿Sí? ¿Queda claro eso hasta acá? Perfecto. Bien, pasemos a ejercicio 2. Fíjense qué nos dice el ejercicio 2. El inciso B en realidad el mismo ejercicio. Ahora nos pide que tracemos la gráfica nosotros y a partir de ella hallemos los máximos y mínimos absolutos y locales de la función. ¿Sí? Entonces, yo grafiqué la función seno de x. Y acá es importante siempre mirar el dominio, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo hice en GeoGebra al dibujo, que por ahí ustedes van a presentar trabajos que les piden hacer gráficas, pero es importante que miren el dominio de la función, ¿sí? Si usted le pide graficar función seno de x entre 0 y pi sobre 2, y ustedes ponen en GeoGebra la función seno de x, y después me ponen toda la función, eso está mal, ¿sí? Siempre restrinjan el dominio, ¿sí? En GeoGebra eso se puede hacer, de restringir el dominio, ¿sí? Entonces, uno restringe el dominio, ¿bien? Y entonces solamente hay que graficar esta partecita. Solamente va esto de la función, ¿bien? Solamente esta parte de la función. Ahora, mirando la gráfica de la función una vez, ¿sí? Ya lo vemos, esperen un ratito, explicamos esto y lo hacemos. Eh, un, una vez que yo grafique esto, ¿sí? O sea, yo grafiqué este pedacito de la función, esto está graficado entre 0 y pi sobre 2. ¿Bien? Ahora, a partir de la gráfica esta, ¿qué podemos saber? ¿Tiene máximo absoluto?
tiene el máximo absoluto y dónde estaría, en qué punto. Estaría en el punto pi sobre 2, 1, ¿que no? En pi sobre 2 para x y 1 para y, exactamente. Y el mínimo absoluto en 0, exactamente. El mínimo absoluto se da en 0, 0. Perfecto. Ahora, ¿tendrá algún mínimo local y máximo local? No, no tiene ni máximos locales ni mínimos locales. Este caso particular, por ejemplo, solamente tiene un máximo absoluto, un mínimo absoluto y no tiene máximos ni mínimos locales. ¿Bien? Bien, antes de pasar, veamos esta función, 4 menos x cuadrado, 2 menos x menos 1, y esta la vamos a hacer en GeoGebra, para que vean cómo trabajar con esta función particular. ¿Sí? Así saben cómo restringir el dominio y cómo graficar funciones. Con el dominio restringido, ese cuidado tienen que tener siempre. Porque por ahí ustedes grafican funciones en GeoGebra cuando les piden algún trabajo, y si está restringido el dominio, ustedes ponen todo el dominio de la función, y eso ya no está bien. Entonces ese cuidado hay que tener. ¿Cómo restringir? Tal vez sí, no es problema, pero ahora lo hacemos. Fíjense que la primera función que a mí me dan, sí lo tengo descargado aquí. Sí aparece en Google, es versión libre. La función que me da es 4 menos x cuadrado entre menos 2 y 0. Entonces, en la entrada abajo ponemos 4 menos x al cuadrado, y ahí está, ahora ahí me grafica la función en todo su dominio, 4 menos x al cuadrado. Ahora fíjense que si yo pongo una coma, a partir de ahí voy a restringir el dominio. Entonces esta me dice que es entre menos 2 y 0. Entonces menos 2 menor igual que x, y ahí fíjense que ahora ya me tomó todos los mayores iguales que menos 2. Ya se cortó la función. Y ahora de nuevo va menor que 0. Y entonces ahí me graficó el pedacito que yo quiero. ¿Sí? O sea, es graficar la función como yo ya sé, pero agregarle en lo que a mí me interesa, la restricción. Bien, ahora vamos con la otra función. Es 2x menos 1 entre 0 y 2. O sea que pondría en la barra de entrada 2x menos 1, coma, y ahora entre 0 y 2. 0 menor igual que x, menor igual que 2. Le doy enter y ahí me grafica la función. Por lo tanto, ahí me queda graficada en el dominio que a mí me pide. ¿Sí? Ahí está restringida en cada uno de sus dominios. Y así es como yo restringo las funciones. ¿Sí? Después, particularmente, uno acomoda los términos, uno acomoda el dibujo y le agrega los puntitos para que acá me quede abierto, acá me quede cerrado. Estos puntos uno se los agrega por separado para acomodar la gráfica nada más. ¿Sí? Fíjense que a pesar que yo les puse los menor iguales, menor estricto, en la gráfica no me marca esos puntos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo quiero marcar este punto que está aquí, me dice que no está definido, que la función no toma ese valor. ¿Sí? Fíjense que la función no toma ese valor, por eso que acá me pone indefinido. Sin embargo, si yo quiero marcar estos puntos extremos, sí me los marca la gráfica. Eso sí me los marca, porque esos puntos sí están, yo le puse el igual.
como acá no puse el igual, a ese punto no me lo marca la función, ¿sí? El único, por ejemplo, si ustedes quieren hacer la gráfica, y después esos puntos se pueden acomodar, porque por ejemplo, si yo acá particularmente a esta le voy a poner el igual para poder marcar el punto, le muestro cómo lo hago. ¿Ve? Ahí marco el punto, y después, ahí recién me marca el punto, si no, no me lo marcaba. Y después si quiero, entre las propiedades, fíjense que en el estilo, ahí se puede poner el agujerito. Entonces yo le marco el agujerito para que se note el agujerito. Y eso es lo que yo hice aquí, básicamente. ¿Sí? Y entonces la gráfica de esta es esta, ¿sí? Volviendo ahora al análisis. Entonces, teníamos esta función 4 menos x cuadrado entre menos 2 y 0, 2x menos 1 entre 0 y 2. Graficamos la función, ¿sí? Y ahora ustedes me dicen, ¿dónde tiene un máximo absoluto esta función? No tiene, perfecto. ¿Y por qué no tiene? ¿Y por qué no tiene el máximo absoluto? Porque fíjense que podría ser tranquilamente en 0, 4, pero ese punto no pertenece al dominio, por lo tanto, ese punto tendría que ser el máximo absoluto, no lo tiene esta función porque el punto no pertenece al dominio, o sea, no tiene máximo absoluto. Ahora, ¿tiene mínimo absoluto? En 0 menos 1, perfecto. Ojo, no es x igual a menos 1, sino que el valor de x vale 0 y en y vale menos 1, o sea que sería en 0 menos 1, o bien x igual a 0 y igual a menos 1. ¿Sí? Lo que tendría que escribir es mínimo absoluto en el punto 0 para x menos 1 para y. ¿Sí? Acuérdense que el eje horizontal es el eje de la x, el eje vertical el eje de la y. ¿Tendrá mínimos locales y máximos locales? ¿Dónde los tiene? Mínimo local en menos 2, 0, perfecto. Y máximo local en 2, 3, perfecto. Máximo local en 2, 3, mínimo local en menos 2, 0. Y ahí quedaría el análisis hecho de esta función. Entonces, del trabajo práctico, yo hice el inciso 1, inciso 4, a ustedes les queda pensar el inciso 2 y el inciso 3. ¿Sí? Pasamos a el ejercicio C. Encuentra los valores máximos absolutos y mínimos absolutos de f del intervalo dado. ¿Sí? Y entonces, acá necesitamos algo más de teoría. Estamos hasta ahora entendiendo, ¿no? Fíjense que hasta ahora lo único que hicimos fue analizar los gráficos, nada más. No nos metimos con continuidad, no nos metimos con nada particular. Solamente analizamos gráficos. ¿Bien? Entonces, para la siguiente parte necesitamos algo de información. Y entonces acá está lo que hablaban hace rato, que es el teorema del valor extremo. Si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, entonces eso me asegura que la función alcanza su máximo y su mínimo. ¿Bien? Eso es lo que me dice el teorema del valor extremo. Si la función es continua, me asegura que sí o sí voy a alcanzar su máximo absoluto y su mínimo absoluto. Si la función no es continua, yo no puedo asegurar que tenga o no. Puede ser que sí lo tenga, como puede ser no. Pero no me lo asegura nada esto. En cambio, si es continua, yo sí estoy seguro que va a tener un máximo y un mínimo absoluto. ¿Sí? El teorema de Fermat me dice que además, si tiene un máximo o mínimo local, la derivada de la función en el punto existe y en ese punto la función vale 0. ¿Sí? La función en el punto tiene un máximo local y la derivada en el punto existe y vale 0. ¿Sí? Si tiene un máximo o mínimo en C, la derivada vale 0 y existe en ese punto. ¿Bien?
Y además a esos puntitos donde la derivada vale 0 o la derivada no existe, yo los voy a llamar números críticos, ¿sí? O sea, yo en dada una función siempre voy a analizar dónde la derivada se hace 0 y así vamos, o dónde la derivada no existe, y así vamos a hallar lo que llamamos números críticos. Bien, números o puntos críticos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, fíjense que sea continua, ¿sí? Fíjense que f de x igual a x al cubo, yo tengo esta función. Es continua, por ejemplo, si yo quiero trabajar en el intervalo menos 1 y 1, ¿sí? Sí, póngale que yo trabajo en el menos 1 y 1, ¿sí? Si yo trabajo en ese intervalo menos 1 y 1, la función es continua en ese intervalo cerrado, ¿sí? La derivada vale 0, pero no tiene ni máximo ni mínimo. Ah, no, si yo trabajo en el cerrado, sí, pero si yo trabajo la función no en el cerrado, sino en todo su dominio, que la derivada valga 0 no me asegura que es en ese punto sea máximo o mínimo. Eso es lo que yo les quiero decir acá, ¿sí? O sea, yo puedo encontrar los puntos críticos que es donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe. Sin embargo, en esos puntos no necesariamente siempre voy a alcanzar el máximo o el mínimo, ¿sí? Si yo trabajara en el intervalo cerrado, el mínimo está acá y el máximo está acá. Pero si yo trabajo en todo su dominio de la función, esta función particular no tiene ni máximos ni mínimos. Sin embargo, hay un valor donde la función se hace 0, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que si yo analizo una función, por ejemplo, y yo quiero encontrar los puntos máximos y mínimos, entonces digo, bueno, yo calculo dónde la derivada se hace 0, por ejemplo, la derivada se hace 0 en 0. Entonces, ¿yo ya aseguro que ahí hay un máximo mínimo? No. Tengo que hacer un previo análisis para saber si es que hay un máximo o un mínimo. Bien, ese cuidado tienen que tener. Y acá, por ejemplo, la función valor absoluto, hay un valor donde la derivada no existe, que es en 0, y por lo tanto yo podría decir, bueno, la derivada en 0 no existe, entonces ahí tengo un valor mínimo, y sin embargo la derivada en 0 no existe. O sea, que donde la derivada no existe, también puede ser que hayan máximos o mínimos, ¿sí? Ese análisis hay que hacerlo completito, ¿sí? No es que yo encuentre los valores donde se hace 0 y yo ya sé que hay un máximo mínimo, no. Además hay que analizar la función para encontrar si es máximo o mínimo. Y vamos a encontrar y tenemos criterios para decidir este tipo de cosas, ¿sí? Entonces con eso más o menos, y acá hay un método para un intervalo cerrado para hallar máximos y mínimos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Fíjense, yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, ¿qué tengo que hacer? Primero, encontrar los puntos críticos de la función en el intervalo abierto, o sea, todos los valores de donde la derivada se hace 0 o no existe. Bien. Después tengo que encontrar los valores de f en los extremos del intervalo, o sea, yo tengo que fijarme cuánto vale f en A y cuánto vale f en B. El más grande de los valores es el máximo absoluto, el más pequeño es el mínimo absoluto. Bien. Y entonces eso es lo que necesitamos para el inciso C. Me pide hallar los valores máximos absolutos y mínimos absolutos de la función en el intervalo dado. Por ejemplo, tengo esta función, f de x igual a 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 1, el intervalo menos 2, 3. ¿Sí? Es el primer inciso. Esta es una función polinómica, por lo tanto es continua en todo su dominio. Particularmente va a ser continua en el intervalo cerrado menos 2, 3. ¿No? La función dada es continua en el intervalo. ¿Sí? Entonces, según este método, ¿qué tenemos que hacer? Hallar los números críticos de f. ¿Cómo hallamos los números críticos? Encontramos la primera derivada, ¿sí? Imagino que derivar a esta altura una función polinómica no tendría que ser problema. Encuentro la primera derivada, me fijo dónde esa primera derivada vale 0, eso implica 6x cuadrado menos 6x menos 12 igual a 0, y esto no es más que resolver una función cuadrática, ¿sí? Y esa función cuadrática, imagino que la saben resolver, y tendrían que llegar a que las raíces son menos 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta función particular tiene dos puntos críticos. Tiene un punto crítico en menos 1 y tiene punto crítico en 2. ¿Sí?
Y ya está. Entonces, ¿cómo obtuve este 8 y este menos 19? ¿Qué tengo que hacer? Evaluar el menos 1 en la función, hacer la cuenta, eso me da 8. Evalúo el 2 en la función, hago la cuenta y me da menos 19. Fíjense que estos dos puntos críticos pertenecen al dominio de la función, ¿sí? Entonces, acá tengo dos puntos críticos. Ya hicimos el primer paso. Va al segundo paso. El segundo paso, ¿qué es? Hallar los valores en los extremos del intervalo. O sea que calculo f de menos 2 y f de 3. Bien. Para menos 2, la función vale menos 3. Para 3, la función vale menos 8. ¿Sí? Y ahora miro, ¿cuál es el más grande de los valores entre 1 y 2? Entonces me fijo en la coordenada y. Fíjense, ¿cuál es la coordenada más grande? Tengo un 8, un menos 19, un menos 3, un menos 8. Sería el 8, ¿que no? Entonces, aquí en el punto menos 1, 8, puedo concluir que tengo un máximo absoluto. Bien. Ahora, ¿dónde está el mínimo absoluto? Es el más pequeño de los valores. ¿Cuál sería el mínimo absoluto? Exactamente, el más chico es menos 19, por lo tanto el mínimo absoluto se produce en 2 menos 19. Y particularmente si yo miro la gráfica de la función y la analizo, puedo ver que hay un máximo local en 3 menos 8 y hay un mínimo local en menos 2 menos 3. ¿Sí? Esos son mínimos locales y máximos locales. Bien. Lo que este pasito me sirve hallar máximo absoluto y mínimo absoluto. Después, los locales depende de la gráfica de la función, ¿sí? Entonces yo una vez que miro la gráfica puedo analizar si encuentro un máximo local o un mínimo local. ¿Vamos bien hasta aquí? Este, vamos a, espérenme un rato, voy a guardar la asistencia. Ya continuamos. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Después ya les voy a mostrar la lista que tengo para que si alguien falta. Sí, eso dijimos al principio. En el reglamento está que tienen que tener un 80% de asistencia en las clases prácticas.
y por lo tanto hay que tomarles asistencia, ¿sí? Yo voy a ir guardando yo hago una captura de quienes están conectados y ahí voy guardando quienes están, ¿sí? Después ya les voy a mostrar la imagen que tengo a ver si me falta alguien por las dudas, ¿sí? Bien. Bien. Continuamos entonces. Eh, bien. Continuando entonces. Se me fue al principio. Hicimos el ejercicio inciso I y después, sí, estoy grabando. Y bueno, hicimos el inciso I y pensé después el inciso 4. Bien, inciso 4. 2 coseno de t más seno de 2t. ¿Sí? De nuevo, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Es una suma de funciones trigonométricas que son continuas en todo su dominio, por lo tanto va a ser continua en intervalos cerrados 0 y pi sobre 2. Como es continua, tenemos que hallar sus puntos críticos. Por lo tanto, calculo la primera derivada, menos 2 seno de t más 2 coseno de 2t. Calculo f' de t igual a 0. Eso es igualar menos 2 seno de t más 2 coseno de t es igual a 0. Y ahora hay que resolver la ecuación trigonométrica, ¿sí? Entonces, vamos a escribir cómo, yo le voy a escribir cómo hallar la solución de esta ecuación trigonométrica por si alguien no lo sabe, ¿sí? Fíjense que esto tiene un 2 y tiene un 2. Por lo tanto, si yo divido todo por 2, no me cambia nada, entonces me quedaría menos seno de t más coseno de 2t igual a 0, ¿sí? Ahora, usando una identidad trigonométrica, hay una identidad que dice que el coseno de 2t es lo mismo que 1 menos el seno al cuadrado, ¿sí? O bien es seno cuadrado menos coseno cuadrado menos seno cuadrado, ¿sí? Entonces a esto yo lo puedo escribir como menos seno de t más 1 menos 2 seno al cuadrado de t igual a 0, ¿sí? Voy a multiplicar todo por menos 1 y acomodar los términos, entonces esto queda 2 seno al cuadrado de t más seno de t más 1 igual a 0, ¿sí? Tengo esa ecuación trigonométrica. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable y voy a llamar
llamo x igual al seno de t. El resultado. Ah, sí, acá va menos 1, perdón. Sí, acá va menos 1. Si yo llamo x igual a seno de t, x al cuadrado va a ser igual a seno al cuadrado de t. ¿Sí? Y por lo tanto, ahora reemplazando esta ecuación me queda 2x al cuadrado más x menos 1 igual a 0. Y ahora ve qué tan rápido son para hallar las raíces de esta ecuación cuadrática. ¿Cuánto vale x1 y cuánto vale x2? Tienen que estar con calculadora en mano, ¿no? ¿Cuánto vale x1 y x2? 1/2 y menos 1, perfecto. 1/2 y menos 1. Bien. Y ahora volvemos, entonces yo encontré los valores de x, pero yo quiero encontrar los valores de t. Entonces, volviendo a la ecuación, me queda entonces que seno de t vale 1/2 y seno de t vale menos 1. ¿Cuánto vale t acá? ¿Y cuánto vale t acá? ¿El seno de qué ángulo vale 1/2? ¿Y el seno de qué ángulo vale menos 1? 30 grados. ¿Y 30 grados en radianes cuánto es? Pi sobre 6. ¿Y dónde vale pi sobre 6? ¿Y dónde vale el seno menos 1? Y el menos 1, ¿dónde vale la función seno? ¿Dónde vale menos 1? En menos 90 grados, o bien en 270 grados, que sería 3 medios de pique, ¿no? Bien. Ahora, fíjense en qué dominio yo estoy trabajando. En 0, pi sobre 2. Por lo tanto, este valor tiene que estar descartado porque este 3 medios de pi no está en el dominio. ¿Sí? Mi única solución es t igual a pi sobre 6. ¿Sí? Por lo tanto, el número crítico, el único número crítico que tiene esta función es pi sobre 6. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, lo único nuevo aquí es esto, que es la identidad que coseno de 2t es 1 menos 2 seno cuadrado. Es bien simple resolverla. Por lo tanto, tiene un solo punto crítico y ese punto está en pi sobre 6 y ahora evalúo cuánto vale esta función en pi sobre 6 y esta función valuada en pi sobre 6 es 2 raíz de 3. ¿Sí? Hacen la cuenta, reemplazan y eso nos quedaría. ¿Sí? Acuérdense que acá reemplazan, no se metan directamente a usar la calculadora, sino que reemplacen sabiendo que cuánto vale el coseno de pi sobre 6, cuánto vale el seno de 2, o sea, sería de pi sobre 3. Hay una tablita con los ángulos notables y en base a esa tablita reemplazan, hacen las cuentas y queda 2 pi sobre 3. 2 raíz de 3, perdón. ¿Sí? Entonces tiene un solo punto crítico. Ahora, ¿qué es lo que hacemos además? Hallamos los valores en los extremos. Me fijo cuánto vale en 0. ¿Sí? Fíjense que en 0 la función es coseno de 0 vale 1, o sea que queda 2 por 1, 2. Seno de 0 vale 0, queda 2 nada más. Y después me queda pi sobre 2, 0, o sea que queda coseno de pi sobre 2 vale 0, esto se anula, y me queda seno de pi, y el seno de pi vale 0, por lo tanto esto queda 0. Y ahora dentro de estos puntos críticos,
hallamos, dentro de estos valores ya puedo analizar quién es el máximo absoluto y el mínimo absoluto, ¿no? ¿Quién sería el máximo absoluto? Claramente el máximo absoluto es en pi sobre 6 en 2 raíz de 3, ¿no? Porque 2 raíz de 3 es más grande que 2 y más grande que 0. Por lo tanto, tiene un máximo absoluto en pi sobre 6, 2 raíz de 3. ¿Y dónde estaría el mínimo absoluto? Claramente el 0 es el más chico de todos, por lo tanto el mínimo absoluto se da en pi sobre 2, 0. ¿Sí? Y particularmente analizando la gráfica de la función, yo puedo encontrar que hay un mínimo local en 0, 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Bien, eso sería el trabajo práctico, ejercicio C. Bien, ejercicio 1, inciso C. A ustedes les quedaría analizar el inciso 2 y el inciso 3. Bien, pasemos ahora al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dicen analizar intervalos abiertos, intervalos en donde es creciente, donde es decreciente, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo y coordenadas de punto de inflexión. Todo eso a partir de la gráfica de la función. Bien. Entonces yo analicé la primera función. Fíjense. Entonces, ¿dónde la función es creciente en este gráfico? Creciente era donde la función se iba hacia arriba, que no. La definición es, si yo tengo x1 menor que x2, f de x1 menor que f de x2. Entonces, ¿dónde sería creciente esta función? Y acuérdense que estos intervalos siempre los escribo sobre el eje x, ¿no? Entonces, ¿dónde es creciente esta función? ¿Dónde sería creciente la función? ¿En qué intervalo? En 1, 3 y en 4 infinito. Perfecto. Perfecto. Entre 1 y 3 es creciente, fíjense que va hacia arriba, y después de 4 al infinito va hacia arriba, ¿sí? Ahí es creciente. 4, ¿por qué puse 5? Yo es 4 infinito. 4 infinito. ¿Dónde sería decreciente la función? De menos infinito hasta 1 y después entre 3 y 4. ¿Sí? Sí, si tomamos la función de que viene desde el infinito menos infinito, o si tomamos que está cortada ahí, sería solo de 0 a 1, ¿bien? Yo particularmente la tomé como dominio todos los reales, entonces de menos infinito hasta 1 y entre 3 y 4. ¿Sí? Ahí es decreciente. Ahora, más interesante, donde la función es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Acuérdense que, ¿dónde vieron esto de concavidad, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo? Era en una función cuadrática, ¿se acuerdan? Que yo en la función cuadrática decía que si la función era así, era cóncava hacia arriba, si la función era así, era cóncava hacia abajo, ¿que no? Entonces, dependía del A. Si el A era mayor que 0, la función era siempre cóncava hacia arriba. Si la función, el A era negativo, la función era cóncava hacia abajo. Ahora, si yo les doy una función así, acá fíjense que hay un punto donde cambia la concavidad. Acá es cóncava hacia arriba y a partir de acá es cóncava hacia abajo. Entonces,
acá es cóncava hacia arriba y acá es cóncava hacia abajo, ¿sí? Fíjense que cambia la concavidad. Ahora, analizando esta gráfica, ¿dónde es cóncava hacia arriba? ¿En qué intervalo? De menos infinito a 2, perfecto. Fíjense que de menos infinito a 2 es cóncava hacia arriba. Y ojo, ¿esto es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Fíjense la avanza que hace. ¿Es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Es cóncava hacia abajo, perfecto. Por lo tanto, solamente es cóncava hacia arriba en el intervalo desde menos infinito hasta 2. ¿Sí? ¿Y dónde es cóncava hacia abajo entonces? Desde el 2 al infinito. Siempre sigue siendo cóncava hacia abajo. ¿Sí? O sea que es cóncava hacia abajo desde el intervalo 2 al infinito. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los puntos de inflexión? Es donde cambia la concavidad. ¿Dónde cambia la concavidad aquí? Justamente en el 2, 3. ¿Sí? En el 2, 3, fíjense que es donde cambia la concavidad. Por lo tanto, tiene un solo punto de inflexión y es en el 2, 3. ¿Sí? Eso quiere decir el punto de inflexión. El punto de inflexión es donde cambia la concavidad. ¿Sí? Y fíjense que claramente yo escribí cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Acá no cambió la concavidad. Por lo tanto, el único punto de inflexión sería el 2, 3. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Alguna duda? Ejercicio 2 pide eso, entonces inciso 1 ya está, el inciso 2 se lo dejo que lo analicen ustedes para que lo hagan ustedes. Y pasemos al último, ejercicio 3. El ejercicio 3 me pide hallar máximos y mínimos utilizando prueba de la primera derivada y la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la prueba de la primera derivada? Si yo tengo un punto x igual a c que es crítico en función continua, me dice si f' cambia de positiva a negativa, tiene un máximo local. Si f' cambia de negativa a positiva, tiene un mínimo local. Si no cambia de signo, no tiene máximo ni mínimo. Y la segunda derivada me dice que si yo tengo que la función vale, la derivada segunda es continua en el punto. Si en ese punto la primera derivada vale 0 y además es positiva, tiene un mínimo. Si en ese punto la derivada vale 0 y además la segunda derivada es negativa, tiene un máximo local. Si esos son los dos criterios que nosotros vamos a usar para hallar máximos locales y mínimos locales. ¿Sí? Y por lo tanto, yo hice este ejercicio. Encuentra los valores máximos y trabajé con la primera función. Es 1 más 3x cuadrado menos 2x al cubo. ¿Sí? Entonces, el primer método me dice, en realidad siempre hay que hallar los puntos críticos. Hallamos los puntos críticos. Es donde la primera derivada vale 0, calculo la derivada esta, es 6x cuadrado menos 6x menos 6x cuadrado, factorizo y hallo las raíces. En x, en 0 y en 1 tengo dos puntos críticos. Bien, encontré dos puntos críticos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Analizar el cambio de signos. ¿Cómo vamos a analizar el cambio de signos? Con una tablita de signos, que ya la sabemos hacer, ¿sí? Fíjense que esta tiene dos raíces, una es en 0 y otra es en 1. Bien, entonces me fijo los cambios de signos. Fíjense, yo separo de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a infinito. ¿Sí? Y esta tablita de signos, después lo bueno que le va a servir para analizar crecimiento y decrecimiento, que es lo que viene después. Porque donde la primera derivada es positiva, es creciente, la derivada primera es negativa, es decreciente. Entonces también me va a servir para eso. Y entonces analizo. Tengo dos factores, podría separar el 6, las x y 1 menos x, solamente puse 6x, porque como es positivo no me cambia nada. ¿Bien? Entonces, si yo tomo un valor de prueba acá en el intervalo menos infinito 0, podría tomar el menos 1. Esto es negativo, ¿sí? Acá es negativo. Ahora aquí,
Si yo tomo un valor de prueba sería positivo y acá sería positivo, que no, porque estoy tomando un valor positivo, por algo positivo es positivo, ¿sí? Entonces acá me queda menos, más. Ahora me paro en 1 menos x. Tomo un valor de prueba entre menos infinito, 0. Podría tomar el menos 1, reemplazo el menos 1, queda 1 menos 1, se hace más 2, o sea que es positivo. Solamente me interesa el signo. Yo tomo un valor entre 0 y 1, por ejemplo, podría tomar un medio. 1 menos un medio sería positivo. Y entre 1 e infinito podría tomar el 2, por ejemplo, 1 menos 2 menos 1 negativo. ¿Sí? Y cuando analizo ahora f', que es todo junto, es aplicar la reglita de signos. Menos por más es menos, más por más es más por menos es menos. Bien, aquí la función vale 0 y aquí la función vale 0. Ahí es donde hace el cambio de signo. Y entonces fíjense que me decía el criterio de la primera derivada. Si yo voy de menos a más, fíjense que en el 0 la función cambia de menos a más. Entonces volvamos a lo que nos decía. Si la función cambia de negativo a positivo, tiene un mínimo. O sea, si voy de menos a más, acá hay un mínimo. O sea que en el 0 hay un mínimo. Y ahora, si voy de más a menos, había un máximo. Por lo tanto, acá hay un máximo. ¿Sí? Acá hay un mínimo y acá hay un máximo. ¿Ves? Fíjense, la función cambia de menos a más. Por lo tanto, hay un mínimo. En el 1, la función cambia de más a menos. Por lo tanto, hay un máximo. ¿Se entiende eso? Perfecto. Bien, eso entonces sería lo que es máximos y mínimos a través de tabla de signos, ¿sí? Lo interesante es que esto también va a salir para analizar si es creciente o decreciente, porque acá yo ya puedo decir como es negativa es decreciente, acá es creciente la función y acá es decreciente. Entonces, la tablita de signos también me va a servir después para analizar crecimiento y decrecimiento, además de analizar máximos y mínimos. Por eso por ahí me conviene este método. Ahora, ¿qué sería usar la segunda derivada? ¿Sí? Ahora, fíjense que en el inciso me dice hallar la prueba de la primera derivada y la segunda derivada. ¿Sí? Si yo directamente iría a la prueba de la segunda derivada, sería, encuentro los puntos críticos, que son 0 y 1, y la segunda derivada me dice que calcule la segunda derivada, que es 6 menos 12x, ¿sí? Derivo esta función, me queda 6 menos 12x, y evalúo los puntos. Reemplazo la derivada segunda en el 0, que en los puntos críticos, me queda 6 positivo. Y si la derivada es positiva, hay un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, hay un máximo. Y llegamos a los mismos resultados que llegamos anteriormente. ¿Sí? Fíjense que esto es mucho más corto y más rápido. ¿Sí? Ahora, ¿cuál método prefieren? Bueno, eso depende de cada uno. Alguno puede querer hacer la tablita de signos, alguno quiere poder hacer la segunda derivada directamente. ¿Sí? Va a haber funciones que me va a convenir hacer tabla de signos, va a haber funciones que me va a convenir hacer directamente la segunda derivada. ¿Sí? Esto de nuevo, sí. Esto, el criterio de segunda derivada es con esto, miren. Me dice, yo tengo la segunda derivada continua en la cercanía al punto. Yo tengo un punto crítico que es donde la derivada primera vale 0. Y si la derivada segunda en el punto es mayor que 0, entonces tiene un mínimo. Si la derivada segunda en el punto crítico que yo encontré es menor que 0, tiene un máximo. O sea, lo único que hago es, en vez de toda esta tabla de signo y todo lo que hago es, encuentro los puntos críticos, encuentro la derivada segunda y evalúo los puntos críticos. O sea, evalúo el 0. Si ese valor es positivo, hay un mínimo. Si ese valor es negativo, hay un máximo. ¿Sí? Eso quiere decir esto. Entonces, me ahorro hacer la tabla de signo y todo eso, lo que hicimos anteriormente. ¿Ver? Cualquiera de los dos métodos llegamos a lo mismo. Fíjense, yo encontré un mínimo y encontré un máximo. En cualquiera de los dos métodos llegamos a lo mismo.
depende de cada uno cuál van a usar, o bien la práctica me va a decir que me conviene más. A veces es más fácil derivar de nuevo y evaluar, a veces es más fácil directamente hacer la tabla de signos. Eso ya depende de cada uno. ¿Sí? Lo que yo le decía, la ventaja de la tabla de signos, que a veces además me va a ayudar, esa tabla de signos me ayuda para analizar el crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces me conviene, ya analizo máximos y mínimos y además miro si es creciente o decreciente, que seguro me lo van a pedir. ¿Sí? Y eso es todo lo que yo preparé para hoy. No sé, ustedes me dicen, ¿se entendió? ¿Quieren que repasemos algo? Bien, entre que, entre que vamos, me van diciendo, fíjense, yo voy a ir mostrando las imágenes. Si hay alguien, me avisa que no esté. Esas son la que yo tomé como captura de las asistencias de ahora. Si hay alguien que vea que no está ahora y si estuvo presente, me avisa. Porque ahora son 38 participantes, no sé, capaz que se me escapó alguno que por ahí entran y salen. Falta Fernández Baliña. Perfecto. Bien, perfecto. Ya me fijo en las capturas entonces de nuevo. Bien, ¿alguien más que me haya faltado que no figure para guardar en la asistencia? Esto ya se va a actualizar.